Si Jesús hubiera venido hoy, en lugar de hace 2000 años, ¿qué crees que Jesús hubiera hecho? ¿Tú te sentirías identificado con el Jesucristo bíblico o te sentirías mal representado? Si Jesús hubiera venido hoy, ¿se sentaría a la mesa con los pecadores o más bien se alejaría para guardar las apariencias? ¿Tú crees que si Jesús hubiera venido hoy, no saludaría a los pecadores y se apartaría de ellos o más bien iría a su mesa a comer, levantaría al caído y no rechazaría a quien viene a él? Si Jesús hubiera venido hoy, ¿tú crees que él hubiera salvado vidas aunque esto signifique romper con las reglas de una organización? ¿Tú crees que Jesucristo no salvaría una vida para poder guardar una apariencia o reduciría el primer mandamiento, que es el amor al prójimo, con tal de poder seguir otras reglas diferentes? ¿Cuáles serían las prioridades de Jesucristo si Él hubiera venido hoy en lugar de hace 2000 años? ¿Tú crees que este Jesucristo hubiera permitido que la gente se postrara a sus pies y se rindieran ante Él? ¿O no les hubiera permitido esto? ¿Cuál es el Jesucristo de la Biblia? Piensa bien en estas preguntas, porque de esto depende de que estés conociendo al Jesucristo real, el Jesucristo que la Biblia presenta y no uno falso, uno que quizás te mal representó una organización religiosa. ¿Cuál es el Jesucristo que conoces? ¿Qué piensas de Él? Si Jesucristo hubiera venido hoy en lugar de hace 2000 años, ¿tú crees que Él compartiría momentos de agradecimiento a Dios por un día más de vida? ¿Tú crees que Él le hubiera prohibido a los ángeles festejar por su nacimiento? ¿Tú crees que Jesucristo, con tal de guardar apariencias, Él no hubiera compartido un momento familiar festejando un día más de vida si su familia lo hacía? ¿En verdad crees eso? ¿Cuál es el Jesucristo de la Biblia y cuál es el Jesucristo de una editorial muy importante? Si Jesucristo hubiera venido hoy, ¿enseñaría que la verdad se halla en las votaciones de una mesa de hombres que se sientan en la cátedra de Moisés? ¿Tú crees que el permitir una transfusión de sangre o no hacerlo, el salvar una vida o no, Jesucristo estaría de acuerdo en que dependa de un porcentaje de votaciones en una junta directiva de una importante organización que se hace llamar a sí misma el único canal de Jehová en la tierra? ¿En verdad crees que Él permitiría morir una persona porque 8 personas votaron de una forma en especial? ¿O más bien amaría al prójimo y rompería todos los esquemas y los legalismos que los líderes religiosos falsos hubieran impuesto sobre las personas? ¿Qué clase de Jesucristo es aquel del cual nos enseñan las Escrituras? Ese que salvó incluso en día sábado, ese que le importaban más las vidas que las apariencias de unos líderes religiosos, ese que se sentaba a la mesa con los pecadores y no rehusaba su saludo a aquellos que estaban marginados de la sociedad. ¿Qué pensaría Jesús sobre la cuestión de no usar barba para no parecer pecador? ¿En verdad crees que Jesucristo se hubiera amoldado a esta clase de legalismos, a esta clase de hipocresías y apariencias falsas, con tal de sentirse que está a la altura de los religiosos, a la altura de aquellos que les gusta tocar trompeta en cada cosa que hacen y no la hacen en realidad para el Señor? A aquellos que se dedican a hacer una publicidad a una corporación religiosa en lugar de hacer una publicidad a Jesucristo? Si Jesús
hubiera venido hoy en lugar de hace 2000 años, ¿Jesús se centraría en legalismos o en la misericordia? ¿Jesús amaría al prójimo o más bien guardaría las apariencias? ¿Jesús se centraría en la apariencia externa o más bien en el interior del hombre, que es lo que puede contaminar al hombre? ¿Qué crees tú? ¿Tu organización a qué se parece más? ¿A los fariseos del primer siglo o a los cristianos del primer siglo? Piensa en eso. ¿Qué pensaría Jesús sobre esta cuestión de no usar barba para no parecer que estás escondiendo algo? ¿Crees que Jesucristo se hubiera rasurado por seguir los lineamientos de una organización religiosa que impone reglas que no están en la palabra de Dios? ¿En verdad crees eso? Si Jesús hubiera venido hace 2000 años, Él hubiera elogiado a la corporación Watchtower o la hubiera denunciado. ¿Tú qué crees? ¿Jesucristo los hubiera identificado con los fariseos, la cueva de víboras, o con las personas humildes, aquellas que amaban más a Dios que la gloria de los hombres y que estaban dispuestos a seguir a Jesucristo aunque los expulsaran de una organización religiosa? ¿Qué crees tú? ¿Qué pensaría Jesús de aquellos que prefieren no visitar a su madre en el único día del año dedicado especialmente a honrarla, con tal de guardar los lineamientos y las apariencias para no violar las reglas de una organización que ha impuesto algo como ley de Dios? En el único día en el cual se ha dedicado justamente a honrar a las madres, ¿no estarías tú con ella con tal de guardar las apariencias? ¿Acaso honrar a una madre es violar la ley de Dios? ¿O más bien será violar la ley de una organización, de una editorial, una corporación multimillonaria? ¿Qué crees tú? ¿Acaso no condenaría la hipocresía de estas reglas? ¿Acaso no rompería cada una de estas reglas cada vez que él tenga la oportunidad para poder denunciar a estos falsos hipócritas? ¿Qué crees tú? Si Jesús hubiera venido hoy en lugar de hace 2000 años, ¿tu organización lo estaría crucificando o lo estaría exaltando y adorando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud de tu organización frente al Jesucristo de la Biblia? Aquel que salvaba aún a los pecadores en día sábado, rompiendo las reglas de la organización religiosa del momento. ¿Qué crees tú? ¿Acaso no es lícito honrar a los padres aún en el Día de la Madre? ¿Acaso no podemos agradecer a Dios por un día más de vida aún en el día en que nacimos? ¿Acaso será prohibido? ¿Acaso el día en que nacimos será contaminado por alguna tradición pagana del pasado? ¿O más bien podemos agradecer a Dios incluso en el día en que nacimos? ¿Acaso un ídolo es más importante que Jesucristo? ¿Qué crees tú? ¿Qué haría Jesús si hubiera venido hoy en lugar de hace 2000 años? ¿Acaso no condenaría a aquellos que se atribuyen el nombre de testigos de Jehová y en lugar de reconocer que somos un injerto por la misericordia de Dios, acaso haciendo esto no están dando testimonio de justamente aquellos judíos que rechazaron a Jesucristo y completar así la medida de aquellos? Pero te quiero contar algo, ciertamente Jesucristo vino y tú puedes encontrar lo que Él hizo en la palabra de Dios. Jesucristo vino y en sus grandes obras y portentos desafió la hipocresía de los líderes religiosos en cada oportunidad que se le presentó, tanto en las apariencias externas, en las cuestiones de alimentos, en las cuestiones de vestimenta, en días y prohibiciones. Él desafió y rompió los falsos esquemas y el legalismo de aquellos falsos maestros
que se plantaban diciendo que eran realmente los hijos de Dios y en realidad eran hijos del diablo. A pesar de que la organización estaba dispuesta a dejar morir a un hombre con tal de guardar el día sábado, con tal de guardar las reglas de los líderes del momento, Jesucristo les mostró a ellos que la prioridad era el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando una vida está en juego, es más importante salvar una vida que guardar el día sábado. ¿Cuánto más será salvar una vida que guardar una regla que ni siquiera está en la Biblia, como la transfusión de sangre? Jesús demostró ser el Señor aún del día de reposo, ese día que tanto guardaban celosamente los líderes religiosos, pero olvidando que era para Dios, es decir, el Señor del Sabbat. Jesús no se centraba en las apariencias, sino que se centraba en el corazón. En cierta oportunidad, los elegantes e impecables fariseos, maestros de la ley, condenaban a los discípulos de Jesús por no haberse lavado las manos para comer. Jesús les rebatió, mostrando que lo que contaminaba al hombre no era lo de afuera, sino lo de adentro, mostrando que así estos líderes religiosos limpios por fuera, tan prolijos en su apariencia externa, tan celosos de guardar reglas, estaban completamente desenfocados y que las prostitutas estaban aún delante de ellos en el reino de los cielos. Impresionante, aquellos que parecían ser tan pero tan prolijos, que no hacían quizás un montón de cosas diciendo de que seguían estas reglas porque eran las reglas de Dios, y Jesús los encontró como unos falsos, como una cueva de víboras. Creo que debemos tener cuidado sobre estas cosas porque hay ciertas cosas que son prioridad en la palabra de Dios, como la misericordia y el amor, como el salvar una vida. Estos hombres, los fariseos del tiempo de Jesucristo, llegaron incluso a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es la actitud de tu organización frente al Espíritu Santo? ¿Lo respeta o lo hace entristecer con las cosas que dice acerca de Él, con la forma en que lo trata? ¿Realmente lo trata con respeto, lo trata y lo honra como a Dios mismo? ¿O más bien lo reduce a una cosa, a una fuerza simplemente impersonal? ¿Cómo es la actitud de tu organización? Ten en cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo peor que se podía hacer. A los fariseos en el tiempo de Jesús les gustaba hacerse llamar maestros. Ellos decían que eran los únicos, los verdaderos maestros, aquellos para quienes los misterios de Dios no estaban ocultos. ¿Cómo es tu organización respecto a esto? ¿Se enaltece y se coloca en la posición de ser el único maestro de Dios en toda la tierra, diciendo de que nadie más puede ser guiado por el Espíritu Santo sino tan solo ellos? ¿Acaso se parecen a los fariseos? Los fariseos, por ejemplo, decían que lo que poseían era ofrenda a Dios y de esa forma no ayudaban a sus padres. Es decir, buscaban una excusa para decir que estaban obedeciendo a Dios y con eso deshonraban a sus padres. Y Jesucristo los condenó tremendamente. ¿Tú crees que cuando tu organización te prohíbe que visites a tu madre en el Día de la Madre, están haciendo algo bien, algo agradable a Dios? ¿Tú crees que cuando ellos te prohíben honrar a tu madre en ese día tan especial que ella está esperando tu visita, está bien? Por simplemente seguir legalismos y reglas que impusieron hoy en día y que antes no las seguían, porque nunca fue una regla de Dios, sino que fue una idea, una luz cambiante de esas que brillan y se apagan dentro de una organización religiosa. ¿En verdad lo crees? Piensa ahora en qué hubiera pasado si la corporación Watchtower hubiera existido hace 2000 años. Si esa corporación, esa editorial enorme hubiera existido hace 2000 años atrás. Piensa en esto. ¿Hubiera aceptado al Mesías o lo hubiera crucificado?
Al hacerse igual a Dios, Jesucristo, en cada una de sus declaraciones y usando las escrituras de Moisés y las escrituras de Isaías y las escrituras del Antiguo Testamento, ¿tú crees que cuando Jesucristo hubiera usado el nombre de Dios y se lo hubiera hecho propio, se lo hubiera apropiado, tu organización no lo hubiera crucificado inmediatamente? ¿No hubiera levantado las piedras? ¿Qué hubiera pasado, piensa, cuando hubieran tenido a esta mujer pecadora frente a ellos, esta mujer que estaban a punto de apedrear y que tentaron al Señor Jesucristo respecto a este asunto? ¿Crees que Jesucristo la hubiera apedreado? ¿Crees que tu organización la hubiera apedreado para seguir las reglas? ¿O hubieran hecho como Jesucristo, perdonarla y restaurarla y decirle simplemente: no vuelvas a pecar, no lo vuelvas a hacer? ¿Cómo sería tu organización religiosa? Piensa en esto. Si tu corporación hubiera existido hace 2000 años atrás, junto con toda su tecnología, ¿tú crees que esa corporación hubiera hecho las cosas en lo secreto para el Señor? ¿O más bien hubieran hecho una publicidad a cada cosa que hace? Para una empresa gigante, para un logo, para una religión en particular, en lugar de hablar solo de Jesucristo. ¿Cómo crees que hubiera sido tu organización en aquel tiempo? ¿Se hubiera parecido a los apóstoles, a los discípulos que predicaban solo a Jesucristo? ¿O más bien hubieran ido de casa en casa como los fariseos que recorrían mar y tierra para ser un discípulo y lo hacían más hijo del infierno que ellos mismos? Como dicen las Escrituras, ¿crees que hubieran hablado acerca de Jesucristo o hubieran hablado de alguna otra cosa, un evangelio diferente? Las palabras «cree en el Señor Jesucristo y serás salvo», hoy tú y tu casa, ¿estarían en la boca de tu organización? ¿O hablarían de otras cosas? Hablarían quizás de hay que entrar a la organización para poder ser salvo, o más bien dirían cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Tú crees que tu organización sería como los fariseos hipócritas que creían que por sus obras podían ser salvos, granjeándose con todas las cosas que hacían la salvación? ¿O más bien reconocerían de que no hay nada que pueda hacer el hombre para ser salvo, sino solamente confiar en Jesucristo? ¿Qué crees tú? ¿Tu organización predica que la salvación es por la fe en Jesucristo o por las obras? ¿Qué es lo que dice tu organización? ¿Reconoce que la fe es descansar en la obra de Jesucristo? ¿O más bien tuerce el concepto de la fe para decir que la fe es trabajar arduamente para lograr granjearse la salvación? ¿Cuál es el verdadero concepto de la fe que tiene tu organización? ¿El que predicaba Jesucristo o el que predican ahora ciertos maestros falsos? Ahora pensemos en lo siguiente. Si la iglesia cristiana del primer siglo viviría hoy, es decir, si ellos los trasladaríamos en el tiempo y lo haríamos aparecer aquí en el año 2020, ¿qué mensajes crees que sería su enfoque central? ¿La publicidad a una editorial americana o la persona de Jesucristo? ¿Acaso su eje sería una junta directiva de hombres que están en una cúpula y que hacen votaciones para decidir si algo es pecado o no? ¿Y que millones de testigos de Jehová alrededor del mundo tienen que seguir esos lineamientos e incluso dejar morir a sus hijos con tal de seguir esas reglas? ¿Eso crees? ¿Cuál sería el nombre que estaría siempre en la boca de los discípulos de Jesucristo si ellos estarían viviendo hoy en este siglo? ¿Acaso no sería el nombre de Jesucristo mismo? ¿Su fuente máxima de autoridad serían revistas y razonamientos de hombres falibles o sería la propia palabra de Dios? ¿Qué piensas tú? Ante una falsa enseñanza, ante un falso evangelio, ante una falsa profecía,
¿Crees que ellos irían a la Biblia o que seguirían aún así a hombres falibles, que no son guiados por el Espíritu Santo? Dime la verdad, ¿acaso crees que confiarían en maestros que enseñaron falsa doctrina y que se contradicen constantemente? ¿O más bien pondrían a la palabra de Dios como máxima autoridad de sus vidas? ¿Crees acaso que estos verdaderos cristianos elevarían informes de horas de predicación para que los hombres los vean y puedan contar las horas que hicieron para ver si realmente hicieron lo que se comprometieron? ¿En verdad crees que los cristianos verdaderos del primer siglo se pondrían a elevar informes de predicación y horas cumplidas a otros hombres? ¿Crees que se apegarían a reglamentos de hombres que no están en la Biblia en realidad? ¿Crees que se cuidarían de no usar barba para aparentar ser piadosos? ¿Crees que dejarían de honrar a sus madres por ser el Día de la Madre? ¿Crees que dejarían de agradecer a Dios por un día más de vida, por ser el día de sus cumpleaños? ¿Que dejarían de cuidar a su familia o de pasar tiempo con ellos por ser Navidad o por ser el Día de la Madre o por ser el cumpleaños de algún ser querido? ¿En verdad crees que serían como los fariseos que guardaban las apariencias? ¿Crees que solo ayudarían a alguien si pertenece a su religión y no a todo el mundo? ¿Crees que solo darían de comer a un hambriento si no ha sido expulsado de su organización antes? ¿Crees que dejarían morir a sus propios hijos con tal de seguir las reglas de no transfundir sangre que surgió del razonamiento de hombres falibles que también condenaban el trasplante de órganos, la vacunación y muchas otras cosas en el pasado que incluso ellos mismos hicieron? ¿Crees que tendrían temor de examinar meticulosamente la historia de esta organización, de la Watchtower? ¿En verdad crees que temerían verificarla? ¿O se creerían todo lo que esa organización les diga? ¿No irían más bien a la palabra de Dios? ¿Crees que su enfoque estaría en la vestimenta, en las apariencias, en estar bien afeitado, en tener una muy buena camisa y corbata para salir y lucir santos? ¿O más bien la santidad estaría en su corazón? ¿Crees que al predicar de casa en casa o en las plazas o en una casa haciendo una reunión, invitando a los vecinos, cree que se les olvidaría decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? ¿Cuántas veces has escuchado tu organización decir esta frase? ¿La dicen en cada casa en la que tocan la puerta? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Eso es lo que predican, o otro evangelio diferente. El enfoque está en la salvación por Jesucristo o en la salvación por obras. ¿Crees que confiarían por sobre todo en lo que dice la página web de una organización religiosa o una librería electrónica de razonamientos? ¿O más bien se dejarían guiar e irían directamente a la palabra de Dios sin intermediarios? ¿Qué lugar en sus vidas tendrían las tradiciones de hombres y qué lugar tendría la palabra de Dios? ¿Crees que al verlo se postrarían delante de Él y lo adorarían? ¿O simplemente lo considerarían un ángel? ¿Cuál es el Cristo y cuáles son los cristianos verdaderos de la Biblia? ¿Cuál es la verdadera organización de Dios? ¿La iglesia o una corporación, una editorial? ¿Qué crees tú? El objetivo de estos contrastes es ayudarte a ver al verdadero Jesucristo de la palabra de Dios y la verdadera actitud de los cristianos frente a Jesucristo en la Biblia. Si Jesús caminara por esta tierra otra vez, ¿cómo piensas que sería? ¿Qué cosas piensas que haría? ¿Comería con los pecadores? ¿Sanaría a los enfermos rompiendo incluso tradiciones y reglas de hombres? ¿Desafiaría a los legalistas en cada oportunidad que se le presente? ¿Los denunciaría públicamente? ¿Ayudaría a todos sin discriminar? ¿Perdonaría los pecados de los hombres? ¿Levantaría al caído y libraría al oprimido? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el Jesucristo de la Biblia? Nada es casualidad. Todo tiene un propósito.
todo puede ayudar a bien a los que aman a Dios. No creas que los acontecimientos que vemos en los evangelios fueron mera casualidad, que esos fariseos estaban allí imponiendo reglas de hombres simplemente por casualidad, o Dios permitió esto también para que tengamos un ejemplo de lo que no hay que hacer y de lo que hay que denunciar públicamente. Necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos ponerlas en el primer lugar de nuestras vidas, reconocer que tenemos libre entrada al trono de la gracia y no necesitamos de mediadores, de hombres que se interponen entre Jesucristo y nosotros, que dicen ser el único mediador entre Dios y los hombres, el único conducto entre Jehová y la tierra, cuando uno solo es el Maestro y uno solo es el mediador, Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice así: Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Si tú te consideras un pecador, estás a tiempo, ve a los pies de Jesucristo. No confíes tu salvación en una organización, confía tu salvación en la persona de Jesucristo.